Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral del libro de San Mateo. Hoy nos toca 28. Vamos a abrir el libro de San Mateo capítulo 12 del versículo 33 hasta 50 voy a leer. Así dice. 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla descupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondieron él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo
su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. Cuando nosotros leemos este capítulo, San Mateo capítulo 12, está saliendo muchas palabras. De primero, Jesucristo estaba hablando sobre origen. Por ejemplo, el árbol bueno le da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Así está diciendo. Y luego estaba comparando que Jesucristo dice: generación de víboras. ¿A quién se refiere? A los judíos. ¿Cómo puede sacar de sus corazones tesoro bueno? Porque generación de víboras, de víbora. ¿Conocen víbora? La serpiente y víbora, todos son venenosos. Cuando va a morder la gente, ya hace gran daño. Porque por medio de veneno, cuando inyecta dentro de sangre, ya no circula, porque congela, ¿no? Como se unen la sangre como gel, así, ¿no? Y cuando nosotros comemos gelatina, como está siendo duro, aunque se ve suave, pero no es líquido, ¿no? Sino que está teniendo su forma. Entonces, el veneno de víbora trabaja así, dentro de sangre, se produce algo para que no circule de sangre. Y luego, si no circula la sangre, entonces la gente muere. Eso es. Entonces, generación de víbora significa que ya sus padres existen, ¿no? ¿Y qué tipo de qué tipo de personas son? También generación de víbora. Significa que según la vista de Jesucristo, no solamente los judíos, sino también desde Adán transformaron todo como si fuera que esclavos de pecado, siendo esclavos de Satanás. Eso es la explicación. Por esa razón, Jesucristo, como dice, el árbol bueno va a dar buen fruto, el árbol malo da fruto malo. ¿Es cierto? Pero escuchando esta palabra, cada persona, ¿cómo quiere considerar? ¿Qué tipo de persona quiere ser? Cada uno, entre ustedes también, ¿no? Piensan que yo soy buen árbol, que da buen fruto. Tanto quiere ser. Además, considera en su corazón así, interpreta. Desde este momento que está interpretando mal, toda la cosa está entendiendo mal. Porque Jesucristo tanto quería explicar a nuestra identidad y origen. Ser humano ya tienen corazón malvado, más engañoso y perverso que todas las cosas del mundo. Jeremías capítulo 17, el versículo 9 así dice. Busquemos cómo está escrito en la Biblia. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Ya, vamos a leer todos juntos.
Así dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No mucha gente puede conocer que su corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Perverso significa que ya está pudrido, sale olor, como igual que ¿no? Cadáver. El cadáver que sale olor, gusano, ya solamente tiene que sepultar nada más. No solamente cadáver, sino también pescado que pasa una semana bajo sol, entonces ¿cómo será? Sale gran olor. Por eso, pescado fresco no sale olor mucho. Para freír, comer, ya está rico. Pero ¿dónde vende? En el mercado, ¿no? Al vender, que pasa mucho tiempo, entonces desde su ojo, está podrido ya. No se brilla nada. Y luego, y se acerca de pescado, sale gran olor. Perverso, dice. Mucha gente está equivocada, ¿no? Jesucristo y Dios dice que su corazón es perverso, pero siempre en su mente hay algo, como dice, hay algo, hay alguna máquina que introduce como cambiando interpretación. Como igual que una máquina, se habla coreano, entonces ya habla inglés o interpreta español, así, ¿no? Eso es buena máquina para traducir, pero cuando Dios habla, entrando en su mente, transforma. Ah, ese hombre tiene mal corazón malvado, entonces perverso. Pero para mí, no. Siempre quiere defenderse, ¿no? Por sí mismo. Y luego, para otra persona, juzga. Entonces, Jesucristo, ¿por qué solamente para los judíos podrían decir que generación de víboras? Así dicen. ¿Qué diferencia hay? Ellos solamente eran generación de víbora, nosotros generación de jirafa. Son diferente origen. Así dice, así piensa. Mucha gente está odiando a los fariseos, saduceos, escribas y malditos. No tiene que odiar porque ninguna diferencia hay. Humanamente ellos mucho mejor que nosotros. Por eso Jesucristo, como estaba diciendo por medio de San Mateo capítulo 5, busquemos esta palabra, ¿no? San Mateo capítulo 5, el versículo 20, así dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está hablando Jesucristo? Jesucristo está reconociendo acerca de la obra de los fariseos y los judíos. Ellos tienen justicia superior. ¿De dónde sale justicia superior? Significa que cada momento ellos oran al Señor, ayunan y también dando limosna a los pobres, y también tanto quiere cumplir mandamiento de Dios, ya no falta nada religiosamente, ¿no? Pero Jesucristo dice que por la justicia de ellos, de fariseo y los saduceos,
no pueden entrar en el reino de Dios. Así dice. ¿Por qué? Ya están siendo como generación de víbora. Siendo mal árbol, da mal fruto. Ese es superior que nosotros. Pero nosotros escuchamos leyendo esta palabra. Satanás, ¿cómo nos engaña? Los judíos malditos, generación de víboras son. Pero yo, no, yo soy de Adán y también buena gente. Yo puedo hacer buenas cosas. Siempre quiere enaltecer. Este sentido, esta interpretación, este pensamiento, ¿de dónde vino? ¿De dónde? De Satanás. Porque Satanás habla siempre antónimo de la palabra de Jesucristo, contra la palabra de Jesucristo. Por eso ese es Satanás. Satanás habla. No, usted es bueno, usted es bondadoso, usted es ya perfecto, usted es muy buena persona. Jesucristo dice que árbol malo, dice, árbol malo, ubica. Ya. ¿Qué especie de árbol es? Árbol malo. ¿Qué fruto va a dar? Fruto malo. ¿Quién? Todas las naciones, ni una persona falta. Por eso no hay justo ni aun uno, así dice. Pero para entrar en el reino de Dios, ¿quién puede entrar? ¿El pecador o el justo? Esa es tarea. Solamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Pero la gente está enfocando hacia su obra. Yo tengo que hacer bien, yo tengo que cumplir mandamientos de Dios, yo tengo que orar, yo, sujeto es yo. Ya Jesucristo dijo, generación de víbora. ¿Quién? Todas las naciones, no solamente los israelitas, no. Generación de víbora, todo víbora. Por eso, todos son como si fueran víboras. Entonces, ¿muerde o no muerde? Siendo víbora, ¿muerde o no muerde? Muerde. Por eso, de fondo de nuestro corazón, como si fuera una víbora que está acumulado. Aparentemente todo bueno y amable, ya simpático, todo. Pero si le pega, le insulta, si puede escupir hacia su rostro y llevando dinero, echando excremento, entonces la gente ¿cómo reacciona? Al principio va a decir, no haga esto por favor, le ruego que no haga esto. Mientras tanto que habla así, en su mente piensa dónde está cuchillo, hacha y arma, pistola y voy a asesinarlo. Eso es. Significa que el corazón del ser humano solamente sale mal. Eso es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver como espejo de nuestro corazón es la palabra de Dios. Como engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién conocerá? Nadie puede conocer por sí mismo. Por eso Dios nos explica. Por nuestra vista ya se ve coronavirus 19. Sí puede ver, entonces bueno. Acá está. Entonces puede proteger. Pero ¿por qué está siendo contagiado? Sin saber dónde está. No se ve. Ya.
Según su vista no se ve, por eso no existe. No. Aunque no se ve, pero existe. Mucha gente, ¿no?, siendo ignorante de coronavirus, decía que ese es políticamente, está diciendo. La verdad que no existe el coronavirus. A veces sale esta noticia falsa. Si no hay, entonces, ¿cómo están muriéndose? En Brasil, anteriormente, ¿no?, más de 3.000 personas murieron cada día. Cada día. No es que entre un año. Hoy en día en India también está muriéndose, todo en la calle, muriendo. Ya no hay lugar para sepultar. Pues se está quemando de sus cuerpos. Significa que los doctores están diciendo, este virus, coronavirus, es peligroso, tiene que lavar su mano, también no tiene que hablar sin mascarilla ante la gente, ya no tiene que tener distancia cerca, más de 1,5 metros, pero siendo ignorante, se burla. No, para mí, nada que ver. Y luego conversa y puede hacer fiesta y puede comer juntos cerca y también puede hacer abrazando, besos. Y luego más tarde ya se contamina. Y luego, ¿cómo va a explicar? Es difícil. Y varias veces sale entrevista a un enfermo que está en grave, ¿no? Ellos dicen, tenga cuidado todos. No es como que uno que menosprecia este coronavirus. Es grave, peligro. Por favor, mantenga la distancia. Ponga también mascarilla. Uno que fue contagiado, internado y puede hablar sinceramente. Pero mucha gente hoy en día también, hasta ahora, está menospreciando estas cosas. El espejo de nuestro corazón es la palabra de Dios. Únicamente, eso es la regla perfecta que nos enseña claramente. ¿Cómo está nuestro corazón? Ya, ¿corazón se ve por su vista? ¿Corazón se ve? No, no se ve. Eso es espíritu. Por eso no se ve, pero existe. Dentro del corazón hay amor, también bondad, deseo, también odio, rabia, codicia, etc. Funciona. Por eso el corazón está dominando nuestra vida. Pero este corazón, ¿cómo está? Engañoso. No es que está engañado de nuestro corazón por Satanás, sino que eso es por sí mismo, como siendo dueño de nuestra vida. Engañoso, dice, engañoso, perverso, que contamina y dirige a nuestra vida para que nosotros seamos contaminados del pecado. Una palabra más vamos a investigar. Génesis capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6, el versículo 5, así dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así dice. Ya, ¿cuándo se usa este vocabulario? Continuo.
¿Cuándo se usa continuo? Continuo. Acá sale agua continuamente. ¿Cómo podemos parar? Significa que cuando se rota de caño de agua, continuamente pierde agua. También, ¿dónde está reservando de petróleo? Y también, continuo sale petróleo. Hay un país, Indonesia, hay un lugar de pueblo, toda parte de pueblo sale petróleo. Pues una persona estaba visitando, ¿no? Cada casa tiene fábrica, cada casa tiene pozo. Pero normalmente en el pozo, ¿qué es lo que tiene que salir? Agua cristal, agua viva. Pero en vez de salir agua, no sale agua. Todo sale petróleo negro. ¡Wow! ¡Qué milagro!, ¿no? Pero para refinar es muy costoso, ¿no? Por ello solamente crudo, ¿ya? Petróleo crudo, y saca negro, y luego vende. Baratísimo, baratísimo. Ya. ¿Sería bueno o malo? Continuamente sale petróleo. No sale nada de agua. Según mi punto de vista, ¿no? ¿Ya? Tales personas, para tomar agua, ¿dónde consigue? ¿De dónde? Creo que sacando petróleo, vendiendo, apenas gana plata, y para comprar agua, pero agua, el precio de agua más caro que petróleo. Así será. Mucha gente anteriormente no pensaba. El precio de agua será más caro que gasolina. No, agua es gratis, de todo el mundo. Tome agua. No, tiene que confirmar. Hoy en día en el supermercado una botella de 1 litro de agua cuesta, así, ¿no? Como digamos que $2. Pero 1 litro de gasolina no alcanza $2. Significa que el agua que toma más caro que gasolina. Ya, sale de pozo. ¿Y qué contenido debería salir? No sé muy bien, algunos dicen que petróleo, ya. Tome petróleo, ya. Pero para mí, el agua es más precioso para la vida del ser humano. Porque apenas está manteniendo la vida, porque ellos son pobres. Porque no es una fábrica grande, sino que apenas está sacando de fondo de pozo y poco de gasolina y apenas vende. Entonces, cada día apenas gana como uno de $30, así $40. Con esto, y debería comprar agua y también alimento, ensuciando. Existe. Hay un pueblo. Por eso dice que este pozo de petróleo continuamente sale petróleo. Ya. Nuestro Dios estaba diciendo, en el corazón de hombre, ¿qué es lo que sale? Continuo sale mal. Solamente. Repito, ya el versículo 5 de Génesis capítulo 6, ¿no? Como dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente, solamente, wow, solamente mal.
Entonces, este tipo que está saliendo solamente mal de su corazón, ¿es árbol bueno o malo? Todo dice malo. Ya, entonces usted es como árbol bueno o malo. Yo soy árbol bueno. Interpreta otra vez. ¿Eh? La máquina que está descompuso no sale bien y tiene que interpretar exactamente, pero se cambia. ¿Cómo dice? Árbol bueno o malo. Otra persona, árbol malo. Yo soy árbol bueno. Por eso, así está confiando en sí mismo, creyendo en sí mismo, por eso quiere cumplir el mandamiento de Dios. ¿Quién puede cumplir el mandamiento de Dios? Un árbol bueno. ¿A quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. Único. ¿Eh? Pastor Juan Kim. Únicamente Jesucristo puede cumplir el mandamiento de Dios. Fuera de Él, nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Me parece que mi pastor que está andando en el púlpito como si fuera ángel. Hermanos, vamos a amar a los prójimos. Nosotros tenemos buen corazón. Me parece que es como si fuera ángel. Entonces, ya él no puede cumplir el mandamiento de Dios. No tiene que ver la persona. Porque espejo verdadero de corazón es la palabra de Dios. Únicamente. Además de mi corazón también. Continuo sale mal. Designio significa que como plan y pensamiento, proyecto, siempre produce algo malo, teniendo codicia, teniendo odio, rabia. No solamente este amor, a veces sale amor, es cierto, pero acompaña odio, rabia, hacer daño. Por eso, ya por ejemplo, dentro de manzana, una parte sale de pulpa de manzana, que es sabor como ácido, ¿no? Y dulce. Pero 10% sale sabor de naranja. Y 10% sabor de sandía. 10% sabor de durazno. Entonces, ¿esta fruta es buena o mala? Por favor, no coma esta manzana porque está podrida ya. No, un árbol no puede llevar mucho sabor de naranja, de durazno, de sandía. No. Un fruto bueno, solamente sabor uno nomás. Eso es. Pero nuestro corazón parecía que bueno, pero esta incluye amor, quiere ayudar, quiere tener respeto y también quiere servir, pero incluye otro. ¿Qué otro? Codicia, odio, rabia y homicidio, el deseo de fornicación. Entonces nosotros podemos dividir, eso es bueno, eso es malo, pero Dios, como dice este tipo, como si fuera manzana que sale, sabor de sandía, sabor de durazno, sabor de pera, también sabor de melón. Entonces la gente le gustaría eso. Si me ofrece, yo no como, porque yo considero que este fruto no es bueno, ya contagiado ya. Por eso el ser humano está teniendo costumbre. ¿Qué tipo de costumbre está llevando? Quiere enaltecer. Yo soy bueno. Es bueno. ¿Quién es malo? Ese. ¿Quién es buena gente? Yo. ¿Y quién es maldito? Ese. Siempre echa maldad a otra persona. Como judío. Amén. Judíos son
generación de víboras. Pero coreanos, bueno, de ninguna manera, más peor, más peor, más peor. Y chileno, lo mismo. Significa que Jesucristo cuando estaba exhortando generación de víboras, en aquel entonces, no solamente Jesucristo estaba exhortando a los generación de víbora que es como judíos, sino también todos los hombres del mundo que nacieron de Adán. Todos están siendo como esclavos de Satanás, están llevando corazón malvado, continuamente solamente sale mal. Pero la iglesia no enseña. La iglesia no enseña. La mayoría de la iglesia no enseña. La mayoría de los pastores no enseña. De su corazón está saliendo solamente mal. Mi corazón sale solamente mal. Según la palabra de Dios. Eso es. Por eso la fe, desechando mi sentido, desechando mi pensamiento, aceptando la palabra de Dios. Eso es la fe. ¿Ustedes cómo están interpretando? ¿Ustedes son buenos? ¿Ustedes son mejores que otros? ¿Ustedes son como si fueran justos, buenos? Están equivocados. Continuamente sale mal. Eso es nuestra identidad, nuestro corazón. Por eso nosotros no tenemos que tener nada de esperanza con nuestro corazón ni nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo purificó todos nuestros pecados para que fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Esa es confesión de la salvación y reconociendo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Mañana vamos a seguir constantemente. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición que nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Dios dice que nosotros somos como generación de víboras. Anteriormente nosotros solamente insultamos a los fariseos, saduceos y los judíos, que son generación de víboras. Pero comparando de nuestra vida, también iguales, porque nosotros nacimos de Adán. En Adán nosotros fuimos formados como generación de víboras. Por eso del fondo de nuestro corazón no sale nada de bueno, contagiado de toda la maldad. Por eso, según Génesis capítulo 6, el versículo 5, dice que todos los designios de corazón solamente sale mal, dice. Por eso nosotros tenemos que aceptar esta palabra, también tenemos que reconocer de nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo amado para que solucionara toda nuestra maldad, para que purificara todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Espero que sea, Señor, que sea glorificado por nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos los pastores. Este estudio bíblico pastoral nos toca número 29. El día hoy vamos a iniciar leer San Mateo capítulo 12 del versículo 29 hasta 50. Voy a leer. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le dará dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así se estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla descopada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Mis hermanos, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. La verdad que anteriormente yo estaba explicando sobre el árbol. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Entonces, ¿qué tipo de árbol somos nosotros? Mucha gente no piensa que yo soy buen árbol, que yo puedo dar buen fruto, como mi obra, mi actitud, mi esfuerzo para servir a Dios, para servir a los pueblos. Solamente piensas, ¿no?
Pero la verdad que el versículo 34 está hablando, generación de víboras, así dice, generación de víboras. ¿A quién se refiere? ¿A los judíos solamente? Yo no creo, sino que esta palabra está considerando a cada uno de nosotros, todos los gentiles. Significa que, según la vista de Jesucristo, somos generación de víboras. Por esa razón, dentro de nuestro espíritu fue contaminado como el corazón de Satanás. Imagínense, ¿no? Silenciosamente puede pensar profundamente de su pensamiento. Cada día surge en su corazón mal pensamiento. No solamente piensa cosas buenas, sino también incluye mal pensamiento. Por esa razón, nosotros tenemos que reconocer que somos descendientes de Satanás, descendientes de Adán y generación de víboras, y también somos esclavos de pecado. Por esa razón, Dios no acepta nuestra obra porque se ve como si fuera la obra de Satanás. Por esa razón, nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios, aunque mucha gente, como si fuera ángel, está hablando. Vamos a cumplir el mandamiento de Dios, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sí, la verdad que ama, sí, la verdad que actúa, sí, la verdad que esfuerza, pero no alcanza ese punto como lo que ha cumplido perfectamente. Entonces, si no puede cumplir el mandamiento de Dios perfectamente, ¿de qué sirve? No sirve de nada, porque Jesucristo y Dios no aceptan como la justicia. Por esa razón la gente tiene que conocer que por su obra no puede ser justificado delante de Dios. Para ser justificado es muy importante, ¿no? Ser humano debe ser justificado delante de Dios. ¿Para qué? Para que tenga autoridad para ingresar en el reino de Dios. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente, el país Corea del Sur tenía que solucionar la visa de Estados Unidos, no por solamente internet, sino que ya tenía que hacer entrevista llevando documento. Era muy difícil. Entonces, para entrar en Estados Unidos, ya nosotros teníamos que solucionar la visa de 5 años o 10 años o temporal. ¿Quién estaba haciendo entrevista? El cónsul. Un día yo estaba solucionando documento en la embajada de Estados Unidos. En aquel entonces, ya por la fila estaba esperando a mi familia en el año 1997 para viajar a Jamaica, porque la Misión Buenas Nuevas me mandó a Jamaica para ser misionero. Por eso yo quería viajar la familia junto, recibiendo la visa de Estados Unidos, porque a menudo nosotros teníamos que participar en el campamento de Estados Unidos. Por eso tenía que viajar de Jamaica a Estados Unidos. Pero lastimosamente que el cónsul no había dado la visa, sino que me dijo que solamente viaje por tránsito y escala de Nueva York y también Miami, y luego podía entrar en Kingston de Jamaica. Pero pasando tiempo, uno de casi 10 años, yo solucioné de visa en Paraguay.
En aquel entonces yo presenté documento y también expliqué a cónsul con qué propósito usted quiere viajar a Estados Unidos. Así me preguntó, ¿no? Por eso me recordaba, ¿no?, el día de aniversario de matrimonio. Creo que ahora está llegando uno de como 10 años de aniversario de casamiento. Por eso queremos viajar a Los Ángeles. Entonces él estaba observando mi documento y luego me dijo que felicidades, ya, que viaje. Por esa razón había recibido la visa para pegar sobre de pasaporte, ¿no? Ellos pusieron con esto y varias veces estaba viajando a Estados Unidos. Pero hoy en día ya se terminó esta clase, ¿no? Solamente por medio de esta visa y por medio de internet nosotros podíamos solucionar fácilmente. Entonces, para entrar en el reino de Dios, los hombres, ¿qué es lo que necesitan? Como si fuera la visa de los cielos. ¿Cuál es? La justicia de Dios. Eso es. Entonces, ¿quién tiene la justicia de Dios? El que recibe el perdón de los pecados. Entonces, Dios tanto quiere salvar las almas, pero Dios no puede dar la salvación ni la justicia de Dios a los que quieren cumplir el mandamiento de Dios. Porque lo que está esforzando este camino no es el camino verdadero. Eso es el tipo de Antiguo Testamento que hizo por medio de Moisés. Desde Moisés hasta que naciera Jesucristo permanecía en el periodo de la ley para cumplir el mandamiento de Dios, para ser salvo y justo, perfecto. Además, ninguna persona podía ser justo ante Dios por su obra. Por eso no puedo menos que cambiar. Es como igual que ya nosotros tenemos la Biblia. Dentro de la Biblia hay división. Uno es Antiguo Testamento, otro es Nuevo Testamento. Mucha gente está sabiendo hasta allá. Pero ¿qué es Nuevo Pacto? ¿Y qué es Antiguo Pacto? Antiguo Pacto es que Dios hizo con Moisés para que la gente cumpliera todos los mandamientos de Dios para ser salvo. Pero un día Dios no pudo menos que cambiar el pacto. Por la sangre de Jesucristo estableció el pacto nuevo. En este pacto nuevo que hizo por la muerte de Jesucristo, no es necesario nuestra obra ni nuestra justicia, sino que solamente vale la justicia de Dios, la obra de Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por la sangre de Jesucristo había cancelado todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos. Pero la gente no puede aceptar esta palabra, aunque acepta a Jesucristo como su Salvador, pero todavía no acepta como la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre, había obtenido eterna redención. Hasta en ese punto no alcanza. Se llama incredulidad. Es como igual que yo, ¿no? Yo había creído a Jesucristo. La verdad que Jesucristo era hijo de Dios, también como Dios mismo. Jesucristo era como juez verdadero. Jesucristo había muerto en la cruz, también había resucitado
y fue arrebatado. Un día iba a regresar segunda vez al mundo. Todo yo creía, pero únicamente no podía creer que Jesucristo limpió todos mis pecados una vez para siempre. Esa área no alcanzó. Por causa de eso, siempre yo estaba siendo como pecador, siendo condenado. Nunca podía sentir como justo ante Dios. Es decir, que en mi corazón nunca había llegado esa clase de fe. Porque mi corazón, mi espíritu estaba bajo la ley. Hoy en día también mucha gente está sintiendo que está siendo como pecador ante Dios. Mientras tanto que ora al Señor, se siente como pecador. Ya su espíritu está bajo la ley. Porque procurando, quiere cumplir el mandamiento de Dios. Se ve bueno, ¿no? Pero no es que es bueno, sino que está haciendo contra la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Entre las mujeres, ¿ya? Alguien ya estaba limpiando plato. Y luego, limpiando plato con agua y jabón, además, y agua pura, y limpiando y poniendo sobre estantería, secador, poniendo donde se seca y platos, así estaba ordenando. Pero otra mujer llegando, observando platos, decía que ¿quién lavó estos? ¡Sucio! Y lo sacando todo plato, metiendo adentro y luego lavando otra vez. O sea, hay problema, uno de los dos. ¿Cuál es? La verdad que primera mujer no lavó bien, por eso se quedó suciedad. Y otro, sí hubieran lavado exactamente, pero segunda mujer tiene duda. Por sí mismo está rechazando la obra de primera mujer. ¿Cuál es? No sé. Es como igual que lo que está rechazando la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede limpiar mis pecados hasta el pecado futuro? Absurdo, así piensa. Mucha gente dice que ¿cómo puede limpiar mi pecado hasta mañana? ¿Usted cree así? Hasta el futuro, ¿cómo puede creer? Jesucristo, ¿cómo podía limpiar? Entonces, ¿qué tipo de pecado Jesucristo tenía que limpiar? Hace 2000 años atrás. Solamente Él tenía que limpiar en el periodo de su existencia en el mundo. Entonces, del pecado de otras personas, ¿quién tiene que limpiar? Fuera de Jesucristo. Si no hubiera llevado nuestros pecados, porque la norma de tiempo de Jesucristo, nosotros ya estamos viviendo como futuro. Porque antes de nacer, Él había muerto. Según nuestro cálculo, entonces, si no hubiera alcanzado limpiar nuestros pecados, el pecado futuro, entonces, ¿quién iba a limpiar nuestros pecados? Por eso, en nuestro corazón tenía grande preocupación. ¿Qué tipo de preocupación está llevando? Yo tengo que limpiar. Como si fuera Salvador, que quiere limpiar, purificar, solucionar de su pecado. ¿Dónde está la mano de el Salvador en aquel entonces? Significa que está menospreciando la obra de Jesucristo. Por sí mismo quiere establecer buena obra, pero no sabe qué es lo que está haciendo. Por eso había enseñado estas cosas. El día de hoy yo quiero tocar el tema de eso, el versículo 29. Así dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes
si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. 자, saquear. Yo no sabía muy bien sobre este vocabulario de saquear, pero el año pasado, antes de surgir pandemia, creo que desde 2019, ¿no? En Chile hubo gran problema, teniendo, ¿cómo se dice? Manifestación. Una manifestación es muy buena, ¿no? Porque para expresar de su deseo que se ha cambiado, el gobierno tiene que aceptar, así, así. Pero fuera de eso, si quiere saquear al supermercado y la casa, no es justo eso. Por eso mirando noticias de televisión utilizaba este vocabulario, dice que saquearon, mucha gente entraron en el supermercado, saquearon, dice saquearon. Similar de vocabulario, robaron, ¿no? Robaron, saquearon, ya, está bien. Jesucristo también está utilizando este vocabulario, saquear. Entonces, él estaba diciendo, ¿no? En la casa hay un hombre fuerte. ¡Wow! Entonces, un hombre fuerte está sentado. Pero alguien sí entra y pequeñita y finito y no tiene fuerza, pero empezó a saquear llevando laptop en su bolsa y metiendo reloj y también disco duro, etcétera. Entonces, el hombre fuerte está mirando, solamente dando aplausos. Qué bueno, lléveselo. Yo quería votar, pero no tenía tiempo, entonces usted está llevando, limpiando. Por favor, lléveselo todo. ¿Así está de acuerdo? Si está de acuerdo, entonces este hombre no es dueño. Tiene que considerar como ladrón, compañero, que llegó más rápido que tal persona. Si fuera el dueño, entonces ya dueño, de repente se levanta y agarra a su cuello. Este hombre, ¿por qué entró en mi casa sin mi permiso? ¿Quién es usted? Pregunta. Entonces este finito, disculpe, solamente yo quería saludar. No sabía dónde está la puerta. Por eso entré. Disculpe. Disculpe, y me parece que usted es ladrón y golpea un puñalazo. ¡Pah! Entonces se hincha su ojo, así se cambia color totalmente negro, ¿no? Llamando por teléfono ya a los policías. Policía, acá está un ladrón que vino a mi casa, por favor. Llamándome el 95, algo 40, ya venga. Era que entonces ya viene, ya puede llevarlo. ¿Es cierto? Por eso Jesucristo estaba diciendo, ya mire, uno que quiere saquear, entonces entrando, más que todo, de primero observa, se encuentra el dueño, el fuerte, entonces él ata, así dice. ¿Cómo puede atar? No sé muy bien, llevando a pistola o algo que hace lucha libre y atando y además ya tiene que tapar algo, ¿no? Para que no grite, ¿no? Solamente si ata a su mano y pie, entonces grita, ¡ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Si grita, entonces los vecinos vienen, ¿no? Por eso pone cinta hacia su boca y luego y atando algún poste y ya saqueando poco a poco hasta todo, llevando televisión, computadora, etcétera, todo. Entonces, Jesucristo está enseñando sobre hacer banda. No es así. Significa que
ya está hablando sobre el mundo de corazón. En nuestro corazón hay como si fuera un hombre fuerte, se llama pensamiento. Por eso un pensamiento está acumulado que llegó por medio de Adán, como generación de víboras. Entonces, generación de víboras, ¿qué es lo que hay? Una víbora que se quedó allá adentro y alzando su cabeza para morder, así, ¿no? Entonces, para manejar nuestra vida, de primero Satanás atacó a nuestro corazón metiendo su pensamiento, como igual que Judas Iscariote, ¿no? En aquel entonces Judas Iscariote no tenía pensamiento por sí mismo para vender a Jesucristo, pero Satanás había puesto el pensamiento para que vendiera a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que pensar. El pensamiento que surge en el corazón de nosotros, ya no de nosotros. Es como igual que, ¿no? Anoche yo estaba teniendo sueño. La verdad que estaba soñando con mi padre, con mi hijo. Estaba visitando la casa antigua cuando yo era niño. Estaba viviendo en esa casa. Es decir que mi pueblo natal se llama Seocheon de Chungcheongnam-do de Corea del Sur. Se veía mi casa. Por eso yo le dije a mi madre, mamá, ya nosotros tenemos que comprar esta casa. Siempre yo pensaba eso, ¿no? Pero en el sueño sale, qué raro, nosotros tenemos que comprar esta casa. De repente mi padre estaba diciendo, sí, la verdad, vamos a comprar. Porque había de nosotros, por eso para vivir mi madre, entonces ya tenemos que comprar para que viva allá. Mientras tanto que estaba soñando, yo estaba preguntando a mí mismo, ¿no? ¿Es un sueño o es la verdad? Así. ¿Es un sueño? Es la verdad. Hasta ahora estoy recordándome de lo que había pasado anoche. Me desperté. Yo pensaba que era mentira, todo mentira, porque mi padre falleció. Entonces, no era realidad de la cosa, pero surge así, ¿no? Entonces, en el corazón de nosotros, si conquista Satanás, no es real, pero miente constantemente. Nosotros, como si fuéramos bondadosos y como si fuéramos excelentes, como tipo árbol bueno, que nosotros podemos dar buen fruto. Enaltece constantemente, enaltece. Pero para dominar nuestra vida, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? De primero, Jesucristo hace grandes cosas para atar nuestro pensamiento. Mire, su pensamiento durante muchos años estaba dominando su vida. Es engañoso y perverso. Eso es una manera de atar para que no se mueve. Por eso la palabra de Dios está luchando constantemente contra nuestro sentido, nuestro pensamiento. Entonces, ¿quién puede adquirir la fe verdadera? El que fácilmente puede tirar su pensamiento. Yo pensaba que Jesucristo nunca iba a limpiar mi pecado futuro, pero según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Mi pensamiento o la palabra de Dios? Siempre dice, la palabra de Dios es la verdad, amén. Y luego, ¿ya Jesucristo una sola vez para siempre había limpiado todos sus pecados o no?
Sí, pero usted es pecador o justo. Soy pecador porque yo estoy cometiendo. Ya Jesucristo limpió todo. ¿Cómo puede limpiar mi pecado? Hasta ayer sí. Hasta el pecado pasado sí. Pero pecado futuro no. Ya, ¿usted cree que Jesucristo era Salvador? Amén, sí. Verdaderamente era Salvador. Él limpió todo nuestro pecado. Amén, sí. Jesucristo llevó todos sus pecados. Amén. ¿Usted es justo? No, no hay justo. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo estoy cometiendo. Jesucristo limpia todos sus pecados. Amén. Amén. Pero usted es pecador justo. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo estoy cometiendo. Ya su pecado había limpiado todo. No, ¿cómo puede limpiar todo mi pecado? Hasta ayer sí. Pregunte. Toda la gente está repitiendo esta forma. Sí, creo Jesucristo es Salvador. Pero no cree que Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros fuéramos como justos, santos, perfectos. Como lo que está apareciendo la Biblia, el Evangelio. Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 12, una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. También Hebreos capítulo 10, el versículo 10, por la voluntad de Dios somos santificados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados una sola vez para siempre. Todo hizo Jesucristo. Entonces, esta palabra tiene que pelear contra mi pensamiento. Tenía que atar. ¿Para qué? ¿Para qué? Atado y cerrado. ¿Para qué? Para que no actúe nada. Ahora entiende. Mire, Jesucristo limpió todos sus pecados. Solamente diga amén. En aquel entonces ya, cuando se ha aceptado la palabra de Dios en su corazón, Dios va a manejar, utilizando este hombre. La verdad que cuando yo recibí la salvación en el año 1990, ya esta palabra, el Evangelio, me conquistó. Dijo que mas el justo vivirá por la fe. ¿Quién dice? Justo puede vivir por la fe solamente. El pecador no puede vivir por la fe. Pero mucha gente todavía está quedándose en el lugar de pecado porque todavía no está dividiendo el camino de la ley, el camino de la gracia de Jesucristo. No sabe, está mezclado. Ya, por ejemplo, ¿no? El sabor de Coca-Cola y el sabor de Fanta. ¿Lo mismo? No, totalmente diferente. Cuando nosotros vivíamos en Paraguay, en el verano ellos toman tereré. Entre los paraguayos toman tereré. Tereré es muy bueno porque poniendo hierba y luego poniendo hielo y luego con agua y también medicinas de natural como raíz de plantas, ¿no? Pone. Pero en el verano usa agua fría con hielo, pero en el invierno no usa hielo, sino que agua caliente, así pone. Por eso, hierba igual, pero depende de calidad de agua, frío y calor, se nota como tereré y mate, así dice. Tereré o mate, así habla, mate. Entonces, cuando Jesucristo ata nuestro pensamiento, conquista nuestro corazón, establece solamente la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que más el justo vivirá por la fe. Pero cuando conquista Satanás, establece nuestro pensamiento para que pelee contra la palabra de Dios. Aunque en la Biblia dice que nosotros somos santificados, justificados, pero la verdad que yo no. Yo soy pecador. Cada día yo tengo que pedir perdón, yo tengo que limpiar mi pecado, yo tengo que cumplir mandamientos de Dios. Yo sujeto eso, yo. Siempre yo. Entonces, no es que está viviendo por la fe, sino que por yo vive, por yo. O por sí mismo está viviendo, por yo. Para vivir por la fe no es así, sino que confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Después de ser justo, ya tiene derecho para vivir por la fe. Eso es la bendición de Dios. Pero mucha gente todavía no están comprendiendo que existe el justo. No hay justo ni a uno, solamente está repitiendo. No hay justo ni a uno. Pero este versículo aparece en Romanos capítulo 3, el versículo 10. Está ubicada en el tiempo de nacimiento. En el tiempo de nacimiento era pecador, pero renacido por la palabra de Dios, por el Evangelio, renacido como hijo de Dios, adoptado hijo de Dios, siendo justo. En aquel entonces ya renacido, es totalmente diferente. Para enseñar estas cosas, Dios nos enseñó a través de insectos. Mosca era gusano, pero un día renació y se cambió su forma, transfiguró totalmente, ¿no? Por mosca. O sea, gusano es la vida de mosca. Solamente se veía como gusano, porque era gusano. Pero después de despojar gusano, no más gusano, sino que eso es mosca. O sea, para Dios, para renacer la gente, no más pecador, sino que su identidad ya se cambió como adoptado hijo de Dios. Su identidad fue cambiada. Por eso la salvación es como igual que cambio de la identidad. ¿Sabe qué? Cuando yo hablo muy bien, aunque yo no hablo español, ¿no? Pero sí, digamos que yo hablo como si fuera los chilenos. Por eso dice que yo soy como chileno, no. Para investigar, la gente sobre identidad tiene que ver cédula o pasaporte. Pasaporte está saliendo como ciudadano, eso es chileno, es correcto. Pero yo no soy ciudadano, como similar ciudadano. Significa que tengo como la visa, cédula, pero tengo que renovar cada periodo, ¿no? En este año también yo tengo que renovar, pero por causa de pandemia ya está parada. Pero ya para vivir en Chile no hay problema, ¿no? Porque ya el gobierno me dio poder hasta que yo pueda hacer votación de elección. Wow, como similar ciudadano. Un día me llegó carta, ya usted ha registrado para hacer votación, así dice. Reconocido, significa que ya estoy viviendo más de 7 años en Chile, ¿no? Entonces, ¿quién es justo y quién es hijo de Dios? Los que fueron perdonados de sus pecados, renacidos, ¿ya? Por la sangre de Jesucristo. No tiene que mezclar de su obra. Por eso,
La salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El de hoy hasta acá. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios, claramente Jesucristo y Dios nos habla a través de la Biblia. Por eso nosotros podemos reconocer que éramos como generación de víboras. Por eso, siendo como árbol malo, que daba solamente frutos malos. Pero ¿cuántas veces Satanás nos engañó para que nosotros pensáramos que éramos como si fuera árbol bueno? Pero la verdad que nosotros nacimos por la semilla de Adán y nosotros fuimos formados en Adán como pecadores. Por eso no hay justo ni aun uno, pero por creer en la sangre de Jesucristo, nosotros podíamos ser justificados, santificados y perfeccionados. Por eso en este momento nosotros podemos glorificar a su nombre, Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. También bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros también, Señor, prediquemos la verdad al mundo. Señor, gracias por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. stormy sea.
You raise me up to more than I can be.
¿Cómo están todos? Esta mañana también vamos a continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas. Ya estamos en el último capítulo. Esta mañana es la última clase del estudio bíblico Génesis. Busquemos el libro Génesis, el capítulo 15. Busquemos. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto para el pago de todo el mal que le hicimos, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. 22. Y habitó José en Egipto, él en la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hasta el 26 del capítulo 50 del libro Génesis hemos leído. José cumplió su palabra que prometió con sus hermanos, cuidando, sustentando, protegiendo a todos los hijos de Israel. Hasta la tercera generación, José acompañó. Luego, a los 110 años, vivió José y murió en Egipto. Aquí dice en el último versículo: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando murió José, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, pero no dice que sepultó, no dice que sepultaron, no lo sepultaron en Egipto, sino puso en un ataúd después de embalsamar. ¿Por qué? José no quería quedarse sepultado en Egipto. Como Jacob, José también había creído en la promesa de Dios. ¿De qué? De que Dios iba a llevar sí o sí el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Por eso, José les dijo a sus
a los hijos de Israel. Ciertamente Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Por eso para llevar puso en un ataúd. Luego, después de 430 años, ¿qué pasó? Busquemos el libro Éxodo capítulo 13. Capítulo 13, el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Moisés se acordó del juramento. Por eso, cuando salió de Egipto, tomó también consigo los huesos de José. Así, los huesos de José salieron de Egipto. Luego, llegó a la tierra de Canaán. Sí. Josué capítulo 24. Busquemos. Versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Moisés salió de Egipto, pero no pudo llegar a la tierra de Canaán. Por eso Josué llegó a la tierra de Canaán después de cruzar por el río Jordán. Luego, ahí en Siquem, enterraron los huesos de José por fin. Así termina el libro Génesis por la muerte de José. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50, Dios nos muestra a nosotros, los que viven por la fe, cómo viven, cómo avanzan, con qué corazón. Luego, los que no viven por la fe, cómo sufren tanto. Eso nos muestra a nosotros la Biblia. Desde Adán, que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde ese momento el hombre empezó a sufrir siguiendo sus razones, sus ciencias del bien y del mal, dejando la palabra de Dios e ignorando el corazón de Dios. Esto es lo que logró Satanás. Desde ese momento los hombres vivieron según su parecer nomás, según su gusto, sin hacer caso con la voluntad de Dios. Fueron cerrados sus ojos para Dios y fueron abiertos sus ojos para este mundo, para sí mismo, para la carne. Por eso los hombres sufrieron muchísimo. Hasta ahora, muchos seres humanos viven a la misma manera, en el mismo camino, sufriendo, siguiendo sus deseos carnales. Después, en el libro Génesis, a través de las personas que aceptaron el corazón de Dios, que se arrepintieron, Dios nos muestra cómo es la vida de fe delante de Dios.
Noé se arrepintió también. Dios se arrepintió de haberlos hecho los hombres en la tierra. Luego decidió a raer sobre la faz de la tierra. Por la palabra que llegó en el corazón de Noé, Noé también pudo ver al mundo con los ojos de Dios, a sí mismo también. Por eso Noé se arrepintió de sí mismo, conforme la palabra de Dios. Después de arrepentirse, ¿qué pasó? Noé pudo ver el mundo de Dios, el corazón de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así es. El que está arrepentido de sí mismo puede ver el mundo de Dios. Puede hallar gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que halló Noé? ¿Cómo es la gracia que halló Noé? Varón justo y perfecto en su generación y camino con Dios. Así es. En el corazón de Dios, todos los seres humanos ya están justificados, santificados, perfectos. Sí, eso es el corazón de Dios. Claro, eso todo se cumplió a través de Jesucristo. Pero Noé halló, en aquella época ya halló gracia ante los ojos de Jehová. Así Noé pudo ser varón justo y perfecto en su generación. Caminó con Dios sin ningún problema. Por eso Noé, después de ver el mundo de Dios, después de hallar gracia, su vida era muy diferente a la vida de los demás seres humanos que vivían viendo las cosas terrenales y carnales. Noé no pudo vivir como los demás, sino que vivió a la diferente manera, haciendo el arca conforme la palabra de Dios. Porque Dios ya decidió a juzgar este mundo. Entonces la esperanza, la salvación estaba en el arca. Por eso Noé vivió solamente para hacer el arca, se dedicó a hacer el arca con toda su familia. Así es. Los que ven el mundo de Dios, su vida es diferente. Dios ya preparó el mundo eterno para nosotros, el reino de los cielos. ¿Quién puede ver el reino de los cielos? El que nace de nuevo por el Espíritu, por el agua. Sí. No solamente Noé vivió por la fe, sino todos los que ven el mundo de Dios, el reino de los cielos, su vida es diferente. ¿Por qué? Aunque sus cuerpos están en la tierra, pero su corazón está en el reino de los cielos. Abraham, cuando fue llamado, Dios trasladó el corazón de Abraham hacia a Jesucristo. Dios le prometió a Abraham la bendición a través de su descendiente. ¿Quién es? Jesucristo. Así es.
En esta tierra no hay esperanza sino en Jesucristo. Toda la bendición viene por Jesucristo. Un tiempo Abraham no creyó, sino andaba con la duda, por eso sufrió mucho. Pero por fin, Abraham también llegó a ver el mundo de Dios, encontrar lo que Dios preparó para Abraham. Ahí fue diferente el corazón de Abraham. Así se quedó en la tierra de Canaán. Isaac, Jacob, también. Cuando ellos no creyeron en la promesa de Dios, sufrieron. Pero al creer en la palabra de Dios, sin importar la situación, ellos pudieron reposar. Por eso, en la vida de los seres humanos solamente hay dos mundos. El mundo de Dios, el mundo de Satanás. El mundo de Dios, ¿cómo es? El que cree en la palabra de Dios ya vive en el mundo de Dios. El que no cree en la palabra de Dios vive por lo que ve nomás, por lo que siente en este mundo, en esta tierra, según la carne, según su punto de vista. ¿Cómo es esa vida? Con la aflicción, con la angustia, con la carga, sufre. Eso es la vida de los incrédulos. Así Jacob sufrió mucho por no haber creído en la promesa de Dios. Pero el que cree en la promesa de Dios, sin importar su situación, puede estar con mucha esperanza, con mucha fuerza. Sí. Así fue José. Había creído en la promesa de Dios que Dios le había dado. Por eso, aunque sufría y fue vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar, llegó a la cárcel también. Pero José creyó en la promesa de Dios. Por eso su situación, su dificultad, no pudieron quitar la esperanza que había en el corazón de José. Y por fin se cumplió toda la promesa de Dios. Así José llegó al trono del gobernador de Egipto. Pudo salvar a la vida de su padre y de todos sus hijos de Israel. Así es. Los hermanos de José no creyeron en la palabra de José. No aceptaron con el corazón. Por eso sufrieron de balde también. Dios, a través de la Biblia, nos muestra a nosotros bien claramente cómo es la voluntad de Dios. Cómo es la palabra de Dios. La teoría que tiene cada uno, eso no vale. ¿Qué es la fe? Unir el corazón de cada uno con el corazón de Dios. Aceptar el corazón de Dios, creer en la palabra de Dios. Entonces, al creer en Dios, en su palabra y aceptar, el corazón se une con el corazón de Dios. Puede tener el mismo corazón. Pero en el caso de los hermanos de José, escucharon bien, memorizaron bien, sabían, pero no recibieron con el corazón. Por eso tenían que mentir, inventar algo por no tener la paz, la libertad. ¿Por qué surgió eso?
no creyeron en la palabra de José, no recibieron el corazón de José. Entonces, ¿cómo es la vida de fe? En vez de memorizar y tener teoría, recibir el corazón de Dios, aceptar la palabra de Dios, entonces el corazón se une con el corazón de Dios. Entonces, con el mismo corazón de Dios, puede tener esperanza, libertad, paz, tranquilidad. Sí, sin duda. Ahí empieza la vida nueva. Ahí puede cada uno disfrutar su vida delante de Dios por su palabra. Dios cumple su palabra sí o sí. Todo lo que Dios había prometido, cumplió exactamente. José no fue sepultado en Egipto, sino en la tierra de Canaán, porque había creído en la promesa que iba a Dios llevar otra vez el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y toda la tierra de Canaán estaba ya entregada en la mano de Israel. Eso había creído Jacob y José también. Por eso la vida de ellos era diferente, porque había creído en la promesa de Dios. Nosotros vivimos en el mismo mundo, pisando la misma tierra, tomando el mismo aire. Pero la vida es muy diferente. Los que no creen en la promesa de Dios, los que no reciben el corazón de Dios, viven en este mundo por la carne nomás. Para vivir, para comer, buscando la comodidad para la carne nomás. Dios ya preparó el mundo de Dios, el reino de los cielos. Por eso, aunque nosotros vivimos en el mismo mundo, nuestra vida es diferente. ¿En qué sentido? Nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Como Noé vivió haciendo el arca, la vida era muy diferente a la vida de los demás. Así es hoy en día. Los que creen en la palabra de Dios, los que reciben el corazón de Dios, su vida también es diferente a la vida de los demás que no reciben el corazón de Dios. ¿Para qué vivimos nosotros entonces? Para transmitir el corazón de Dios a los demás. Muchos sufren porque por la dificultad, por la crisis, por su enfermedad o por su situación, en ninguna manera. Por no conocer el corazón de Dios, por no recibir el corazón de Dios, por no creer en la promesa de Dios, sufren de balde. El libro Génesis, a través de varias personas, nos muestra bien claramente. Así es. La solución no es cambiar la situación, sino cambiar su corazón. Negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos, al recibir el corazón de Dios, al creer en la promesa de Dios, en el corazón de cada uno, al momento llega la esperanza, la alegría, la fuerza, el ánimo. Sí, ¿por qué no? En la vida nuestra lo más importante es entender el corazón de Dios y aceptar.
Ahí viene la esperanza, la fuerza, toda la bendición de Dios. Amados pastores y líderes, nuestros alumnos de la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay y los oyentes también. No vivan por sí mismos ni por sus pensamientos, sino niéguense a sí mismos y acepten la palabra de Dios, que reciban el corazón de Dios y vivan por la fe, por el Evangelio. Ahí está la alegría, ahí está la felicidad, ahí está toda la bendición, toda la abundancia que Dios nos dio a nosotros. Pastor Supac, hasta hoy día, durante toda su vida, él lleva la vida muy, muy valiente. Recién antes de empezar nuestra clase, también tuvimos estudio bíblico con el libro Hechos, con el pastor Supac. Lecciones sobre los hechos de los apóstoles. Sí, él toda la vida vive así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Él había recibido el corazón de Dios, la promesa de Dios. Su esperanza no está aquí en este mundo, sino en el reino de los cielos. Por eso él a cualquier persona transmite el corazón del Señor, predicando el Evangelio. Nuestra vida también ahí está. Yo no llevo muchos años en Cristo, pero en poco tiempo, igual. Yo también veo la misma obra de Dios en mi vida. Siendo inútil, insignificante, para Dios eso no es problema. Cuando yo abro mi boca, cuando yo pongo un paso adelante por el Evangelio, Dios trabaja también en mi vida, me abre el camino, me ayuda también. Todo lo que hacemos nosotros, la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, Canal GBS Paraguay, el Colegio Musical Cesorí aquí en Paraguay, la construcción, todo el trabajo que tocamos y manejamos. Dios nos abre el camino y trabaja maravillosamente. Amados, no vivan por sí mismos, ni enfoquen a este mundo, sino que enfoquen al reino de los cielos, que vivan por la fe en Jesucristo. Ahí está nuestro futuro, ahí está toda la bendición, ahí está todo el apoyo de Dios también, obviamente. Amados, vamos a seguir estudiando, ¿sí? El libro Génesis, esta clase es la última clase, pero desde la próxima semana vamos a empezar con el libro Hebreos. Vamos a estudiar el libro Hebreos. Esta mañana, a la segunda clase, vamos a invitar al pastor Supac con el estudio bíblico San Mateo. Luego, la tercera y cuarta clase, con la clase especial también con el pastor Supac. Entonces...
Amén.